Bienvenidos a Razón de Estado. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos el privilegio de presentarles al profesor Ricardo Hausmann. Él es doctor en Economía de la Universidad de Cornell, director del Centro para el Desarrollo Internacional, basado en la Escuela de Kennedy en Harvard. Es profesor de Economía del Desarrollo, también acá en la Escuela Kennedy de Harvard. Fue economista en jefe del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, reconocido experto mundial en desarrollo económico y su dimensión social, entre otras cosas. Profesor Hausmann, qué gusto verte de nuevo. Sé que sigues aquí iluminando mentes y enseñando las cosas importantes para el mundo, sobre todo en el tema del desarrollo integral. Vamos a hablar de Guatemala, profesor. Somos un país que hace 100 años teníamos más o menos 1.700.000 habitantes. Ha pasado un siglo, somos poco menos 17 millones de seres humanos. Hemos sido durante los últimos 100 años más del 50% pobres. Hoy todos los estudios dicen que estamos en más o menos 59%. En los últimos 20 años, de cada 2 niños que nacen en Guatemala, uno sufre desnutrición crónica. En los últimos 30 años hemos tenido un crecimiento económico neto promedio de 1.3%, que es crecimiento por arriba del crecimiento de la población, que no nos va a llevar a ningún lado. Nos tomaría 54 años duplicar el ingreso per cápita y seríamos más pobres. ¿Por dónde se empieza la construcción del desarrollo en un país que tiene un saldo negativo acumulado tan grande? Bueno, digamos, todos los países que se hicieron ricos arrancaron pobres. O sea que el hecho de que la situación actual sea difícil, comprometida, pues no es lo inusual. Normalmente, o sea, el reto es precisamente transformar a países pobres en países ricos y muchos lo han hecho. Entonces creo que la pregunta... todos los indicadores malos son indicadores, uno los puede ver como indicadores de un mal que existe, pero en realidad uno los puede ver como el bien que no se ha creado todavía, ¿verdad? O sea, entonces no es el problema lo que tienen, sino lo que no tienen. O sea, uno se puede preguntar, yo quiero atacar la pobreza o promover el desarrollo, porque claro, el desarrollo significa acabar con la pobreza. Entonces la pregunta es si tú luchas por la pobreza, contra la pobreza o a favor del desarrollo. Y esto viene a estas preguntas que me haces, porque el problema de Guatemala es que las cosas que hay que hacer no están ocurriendo al ritmo que se necesitan. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas que tendrían que pasar para generar oportunidades para los adultos de hoy, no para los adultos de mañana? Para los adultos de hoy, de modo que los adultos de hoy se ocupen de los niños de hoy, y para que cuando ellos sean adultos mañana, entonces tengan otras oportunidades. Entonces, es muy importante que en la agenda de desarrollo, si bien siempre vamos a hablar de educación, de nutrición infantil y demás como tareas importantes a hacer hoy, lo que nos va a resolver el problema del desarrollo es encontrar formas de usar a los adultos de hoy de manera que creen más valor, claro, de manera que sean más productivos. Y cuando dices adultos, pues 18 años en adelante ya es un adulto, ¿no? Más en Guatemala, que la mayoría somos jóvenes y que estamos buscando trabajo. Cuando no se está luchando en contra de la pobreza, ni tampoco se está luchando por el desarrollo, sino que realmente vamos para atrás en muchos de nuestros índices. Hay un problema inmediato en Guatemala en este momento, y es que cada año llegan jóvenes a edad de trabajar, más o menos 200.000, pero Guatemala solo es capaz de generar 25.000 empleos formales al año por los niveles de inversión que tenemos, que es muy baja. Esto, pues, en un país que somos el país que más crecimiento demográfico tiene en América Latina, pues sí, genera un desafío extraordinario. ¿Cómo se resuelve este problema que es del presente y que genera un nivel de conflictividad política muy grande al tener pues 175.000 jóvenes que no encuentran una oportunidad cada año? Bueno, uno lo puede ver de nuevo, esto lo puedes ver como un problema, como una oportunidad. En muchos países del mundo la población está cayendo. Y entonces la gente se pregunta, por ejemplo, Japón no puede crecer porque la población está cayendo. En Italia la población está cayendo. Yo trabajo en Albania. En Albania la población está cayendo, en parte porque la tasa de fertilidad ha caído enormemente y en parte porque hay algo de emigración. Entonces, yo te lo puedo vender al revés. Guatemala es un país que le ofrece a potenciales empresas
la oportunidad de tener una amplia mano de obra que va a estar buscando empleos. Entonces, la pregunta no es que va a estar la gente, sino que no están las empresas. Ahora, en todos los países ha habido una tendencia a un colapso de la fertilidad. Y la razón por la que los economistas tienden a pensar que colapsa la fertilidad es por una combinación de cosas. La primera es que se vuelve muy rentable para las familias invertir en la educación de sus hijos, porque hijos más educados tienden a ganar más dinero, pero la educación cuesta. Entonces, como cuesta, no se pueden dar el lujo de tener demasiados hijos para poder educarlos. Entonces, tiende a haber, o sea, un aumento en el esfuerzo educativo, va con una caída en la fertilidad, en el número de hijos. Y segundo, que típicamente es más costoso tener hijos en zonas urbanas que en zonas rurales. Entonces, cuando hay un aumento en la tasa de urbanización, tiende también a caer la tasa de fertilidad. Deben haber otras cosas como el control de la natalidad, porque la verdad que a los demógrafos del mundo le ha sorprendido esta enorme caída reciente en la tasa de fertilidad. Entonces, probablemente si generamos un ambiente en Guatemala donde la demanda de empleo es más dinámica, la demanda de personas con más educación es más dinámica y con salarios más altos, entonces yo creo que muy naturalmente las familias van a empezar a invertir más en la educación de sus hijos y a tener menos hijos. Guatemala es un país que se está urbanizando, de modo que las cosas que han llevado a la caída de la fertilidad en el mundo están pasando en Guatemala. En Guatemala ya ha estado cayendo la tasa de fertilidad, de modo que quizás sea un problema algo más transitorio. Pero en la distancia que mencionas, entre 200,000 y 25,000, es tan grande que el problema no son los 200,000 realmente, estos van a venir cayendo. El problema es que 25,000 es demasiado bajo. Entonces debemos un poco cavar el túnel por este lado también. Y la pregunta es qué se puede hacer para que no sean 25,000, sino para que más bien la idea sea qué afortunado soy de invertir en Guatemala, porque en Guatemala hay todo este recurso humano que está saliendo al mercado que nos va a permitir crecer. Cabalmente por esa incapacidad de lograr más inversión y generar más oportunidades, que no solo es cuestión de un proceso educativo y de que la gente se anime a invertir por temas de seguridad, también está el aspecto político e ideológico. En Guatemala nos hemos contaminado con esos virus de la descalificación, los prejuicios, la parte negativa de las redes sociales han provocado mucha conflictividad. Y entonces ha habido una desmotivación muy grande a lo que se llama ya inversiones estratégicas, que durante la última década fueron fuente importante del crecimiento de la economía. Temas de recursos naturales, inversión en energía y otras. Y sin embargo, se han cometido errores políticos tan graves que están ahuyentando toda esta inversión. La parte política, ¿cómo la resolvemos? Bueno, yo creo que te quisiera hacer dos comentarios al respecto. Yo creo que hay dos grandes visiones de la historia. Una gran visión es decir que el sentido de la historia ha sido la lucha de clases y que el camino al progreso es la lucha de clases. Y la otra visión es que el camino al progreso es la cooperación humana, que cooperando es que se resuelven los problemas y se crea valor. Yo creo que en las ideologías que enfatizan la lucha de clases desenfatizan, o sea, matan la gallina de los huevos de oro, que es la cooperación. Pero la cooperación no puede ser vacía, o sea, la cooperación tiene que ser de ganar-ganar. O sea, creo que déjame hacer, pero déjame contribuir. O sea, déjame crear valor, pero déjame contribuir parte de ese valor. A mí me parece que, por ejemplo, la inversión, que es obviamente la más rentable que hay en Guatemala, es asegurarse que ningún niño esté desnutrido. Esa es la mejor inversión que hay en Guatemala. Y no cuesta mucho dinero. No cuesta mucho dinero. Pero asegurarse la nutrición infantil, eso debería ser una obsesión nacional. Que no lo es. Que no lo es, pero lo debería ser una obsesión nacional, y debería haber el compromiso de que déjame hacer a cambio que yo también pueda contribuir a resolver, por ejemplo, ese flagelo. Pero te insisto, el crecimiento viene de ideas de negocio
que permiten usar la disposición de la gente a trabajar y crear valor. Y en un país del tamaño de Guatemala, crear valor que se pueda vender internacionalmente. Si tú logras conectar la disposición de trabajar de los guatemaltecos con las oportunidades del mercado mundial, en el interín necesitas uno de esos killer apps. ¿Okay? Sí. Si tú logras conectar esas dos cosas, bueno, ocurre lo que ocurrió en China, ocurre lo que ocurrió en Corea. En el momento en que tú logras encontrar esos modelos de negocio, el problema pareciera mágico. 2 preguntas más, profesor. En Guatemala se creó hace unos años una institución que se llama Escuela de Gobierno y tiene como ilusión, por quienes la dirigen, el que se forme una nueva generación de dirigentes, una nueva clase política, nuevos estadistas, tecnócratas, gente que pueda gobernarnos mejor. Y es una institución que tiene como base, como fundamento, los valores, recuperar los valores en la política. Y uno esa pregunta al tema de un modelo de desarrollo, cómo un trabajo técnico, académico, con contacto con la realidad política del país, formando gente, puede embarcarse en ese gran desafío que es construir un modelo de desarrollo para Guatemala, dada su realidad, sus circunstancias, sus oportunidades y los desafíos que tenemos. ¿Qué consejo nos darías? Mira, te diría lo siguiente. Todas las economías exitosas tienen un sector productivo capaz y tienen un gobierno capaz. No me vas a encontrar ningún país en el mundo que sea próspero que tiene un sector productivo capaz y un gobierno incapaz. Eso no existe. ¿Okay? Para que una sociedad prospere necesita un sector productivo capaz. Y bueno, para eso están las escuelas de ingeniería, las escuelas de negocio, las escuelas de contaduría. Hay muchas escuelas que ayudan a generar las capacidades, las destrezas, los conocimientos necesarios para tener un aparato productivo capaz. Pero para que ese aparato productivo funcione, alguien le tiene que dar seguridad, alguien le tiene que dar infraestructura, alguien le tiene que dar el ordenamiento de un sistema educativo, de un sistema de salud, de un sistema jurídico, etc. Eso lo va a hacer el gobierno. Y el gobierno necesita tener capacidades. Alguien tiene que formar los cuadros que van a estar administrando ese gobierno. Y las escuelas de gobierno como la que tú formaste o la escuela de gobierno en la que yo trabajo, pues tienen la responsabilidad de crear los líderes y crear las ideas para que los gobiernos puedan hacer mejor su trabajo. Profesor, las élites, ¿qué papel juegan todos estos personajes que se llaman a sí mismos las élites porque nadie les dio el título ni nadie los bautizó con ese nombre? Somos élites autonombradas, como normalmente sucede en los países, pero realmente en el caso de Guatemala, como sucede en otros países de América Latina, hay poco compromiso, falta de visión, son élites abstraídas en burbujas, y esto está provocando en buena medida toda esta problemática que vivimos social, política y económica. ¿Qué papel deben jugar las élites en un país con la problemática de un país como Guatemala? Sobre todo la élite económica, que por ejemplo tú dirigiste un esfuerzo importantísimo para Guatemala, que es un documento extraordinario que está engavetado en algún escritorio de alguno de estos señores, y eso es una tragedia para Guatemala. Bueno, mira, yo creo que los antropólogos biológicos han encontrado que los seres humanos tenemos, además del instinto del macho alfa y de poder unos sobre otros, tenemos otro instinto que es el instinto del prestigio, que tenemos a reconocer a la gente el prestigio y a imitar a la gente con prestigio. Eso es de hecho la base de la publicidad, por eso es que le ponen a George Clooney a usar un reloj, por la idea de que bueno, si George Clooney lo usa y es un tipo tan chévere, de pronto yo con ese reloj también voy a ser chévere. Pero el prestigio es algo que la sociedad reconoce en ti, por algo que tú haces por ella. Es como... es tu generosidad con tus conocimientos, con tus capacidades, la que hace que los demás te otorguen prestigio. Y el prestigio tú lo acumulas haciendo bien por los demás. Creo que esto es una idea muy importante.
El rol de las élites, o sea, si vas a ser élite, eso aumenta tu grado de responsabilidad y de obligación para con los demás. Tú eres élite porque los demás te reconocen un cierto prestigio y vas a quedarte siendo tratado como una persona prestigiosa en la medida en que tú eres generoso con lo que tienes y con lo que sabes y con lo que puedes. A mí me parece muy importante y es una parte central del éxito de los países el desarrollar un cierto sentido de qué significa ser nosotros, qué significa ser guatemalteco, que sea un sentido de pertenencia donde uno no solamente se enorgullece de pertenecer a ese gentilicio, sino además que obra por aumentar la grandeza de ese gentilicio. En países tan fragmentados, tan divididos como Guatemala, donde por razones históricas, por razones de la mezcla de culturas y razas que se dio en el país, por la naturaleza particular de la historia, pues no todos se miran a sí mismos como hermanos y no todos se miran a sí mismos como parte de la misma entidad. Yo creo que es el rol de las élites el de ayudar a generar ese sentimiento de unidad, ese sentimiento de hermandad, ese sentimiento de trato igual, de trato digno a los demás, para hacer del país. A mí me gusta mucho una frase de un filósofo presocrático que se llamaba Pindar, que decía, conviértete en lo que eres. Conviértete en lo que eres. O sea, tú ya eres algo, tienes una cierta grandeza interna que no se ha terminado de expresar. Y entonces la pregunta, o sea, el rol de las élites sería el de ayudar a definir, a encontrar, a hacer aflorar esa grandeza interna que ya tienen los guatemaltecos para que Guatemala devenga en lo que ya es en su corazón. Pues profesor, muchísimas gracias. Es evidente que necesitamos una buena dosis de humildad, recuperar el concepto de lo que es la cooperación y también rescatar el sentido de nación, que lo tenemos un poco diluido por allá. Ha sido un grandísimo gusto, como siempre, profesor, y seguiremos muy de cerca viendo tus enseñanzas y tus guías y lo que haces por el mundo, que es muy importante. Con ustedes volvemos en un momento, desde aquí la Escuela Kennedy en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts. Muchas gracias y regresamos en un momento.